al Día con Hernán Higuera. El viernes se aprobó la reforma Salcotad, la ley económica urgente para garantizar la eficiencia de los gastos en los gobiernos autónomos descentralizados. Lo hicieron estratégicamente en viernes, claro, porque el fin de semana las reacciones bajan de tono. Y han sido de diversas fuentes, ¿no? Los gobiernos seccionales del correísmo evidentemente hablan de plantear acciones contra la constitucionalidad de esa reforma. Otros afirman, los sindicatos, por ejemplo, que saldrán a marchas el 13 de marzo. En fin, es una ley que tiene sus reacciones que empiezan recién este lunes, y las reformas aprobadas determinan que los gobiernos locales, municipios, prefecturas y juntas parroquiales destinen al menos el 70% de su presupuesto a inversión y no a gasto corriente. No más del 30% a gasto corriente como salarios y funcionamiento administrativo. Para aprobar esa iniciativa se alcanzó los 77 votos requeridos. Santiago García, analista económico, está con nosotros. Santiago, muy buenos días. Gracias por contestarnos tan temprano, por madrugar junto a nosotros. Hablemos de las reacciones de estas reformas al COTAD. Hay mucho temor, sobre todo en los estratos medios y bajos, ¿no? Por los programas sociales que tienen algunos municipios. También el fin de semana nos enterábamos a través de redes sociales algunos cargos con nombres rimbombantes que no sabíamos que existían, ¿no? En los municipios grandes, sobre todo como el de Quito. Buenos días, Santiago. ¿Cómo reaccionar ante esto? Hola, Hernán, gracias por invitarme. La verdad me encuentro en Madrid por una invitación académica, pero con mucho gusto. Siempre, pues, esta invitación no podía dejarla pasar para poder comentar, llevar quizás una voz más técnica y que finalmente los ciudadanos vean por dónde van las reformas. Entonces contesto inmediatamente y quiero plantearle algo, Hernán, de entrada. Claro. Me parece que la propuesta de ley ya aprobada por la Asamblea Nacional cambia sustancialmente, repito esta palabra, sustancialmente la forma de gestión, planificación y ejecución de los presupuestos de los gobiernos locales. Sí debo aclarar que no constan ya los gobiernos parroquiales, se excluyó en el último debate, entonces todo esto aplica para los GATS provinciales y municipales. Pero esto es importante, no es cualquier reforma, es una reforma, como digo, ya lo voy a comentar luego con detalle, implica una transformación radical de cómo se maneja, se planifica y se ejecuta los presupuestos. Ahora, Hernán, yo creo que hay un componente muy técnico, y a eso me voy a referir, de la ley. Me parece que esto consolida lo que ya estaba en el COTAD. El COTAD es el Código Orgánico de Planificación y Ordenamiento Territorial vigente, donde se estableció en unos subartículos que los gobiernos locales de las transferencias que el gobierno central transfiere por ley, no es un regalo, sino por ley, a los GATS, el 70% para inversión y el 30% para gasto corriente. Con la reforma, empecemos por ahí, con la reforma, todo el presupuesto, ya no lo que el gobierno le da, sino todo el presupuesto tiene que basarse en esta nueva regla que lo llaman de aporte mínimo a la inversión, con el 70% en inversión, en puentes, en caminos, en programas que impliquen modificación de activos del Estado, y un 30% para lo que es gasto corriente. Entonces, Hernán, me quedo con esta primera idea que es muy importante para que el ciudadano comprenda los alcances de lo que estamos discutiendo y qué es lo que finalmente se aprobó en la Asamblea Nacional. Cuando usted dice hay un cambio sustancial, porque cambia la forma de hacer los presupuestos, ¿significa que va a haber recortes, cambios, programas? ¿A qué nos referimos? Puntualicemos. Sí, nos referimos a que hay dos circunstancias, uno del lado interno de los GATS y el otro del lado externo de los GATS. Me refiero porque los gobiernos autónomos descentralizados, ya sabemos, tienen limitaciones institucionales, y sí es cierto, sí ha habido este problema en sobrecargar las partidas de inversión con cierto gasto burocrático, digámoslo. Entonces la reforma legal corta de raíz, dice, señores, es un tema un poquito técnico, pero lo menciono, se elimina la partida 73, concretamente la 71, perdón, que dice egresos de personal para inversión. Es decir, es una partida presupuestaria que no podrá ser aplicada por los GATS.
ni siquiera con sus propios recursos, es decir, se elimina, el nombre se llama egresos en personal para inversión. No, el resto sigue igual, puede invertir en infraestructura, en obras públicas, en bienes de larga duración, pero pagar salarios como concepto de inversión, no, señores, eso no lo va a hacer. Por tanto, lo que estamos viendo desde fuera es que va a tener que el gobierno, los gobiernos locales, ajustar sus presupuestos. Porque tendría, si es un operador de maquinaria, yo escuché a mucha gente del Congope, a consejos provinciales, decir, bueno, pero es que para mí una inversión es un programa emergente de reactivación vial. Cierto, señores, aplausos y eso está bien. Pero el operador de maquinaria no. Se supondría que es alguien que está en la nómina permanente, digamos. No puede ser una nómina no permanente, que es el concepto de inversión. Por tanto, tiene dos opciones el gobierno, o está en la norma permanente, pero ya hay una regla que dice no subas, porque máximo el 30% de gasto permanente, es decir, gasto en sueldos y salarios. Entonces, por eso es que han dicho algunas autoridades, lo que vamos a hacer es recortar los programas de inversión. Entonces, Hernán, antes de entrar más en detalle, creo que ahí está el meollo del asunto. Es una forma de reajuste fiscal, eso a mí no me queda duda como conocedor de los temas fiscales, una medida que va a ajustar los presupuestos públicos de los GAT, excepto ya de las juntas parroquiales, y con esta cuestión que, como digo, están ya determinados de acuerdo a lo que está en la nueva ley, aprobado por la Asamblea, pues tienen que ajustarse. Por más que yo quisiese, si fuese una autoridad, dice, no, pero es que yo sí quiero, no puede porque toda la ley dice que ya no solo recursos propios, sino los recursos no solo del gobierno que se le transfiere y también los recursos que por autogestión realice en los municipios. Entonces, por eso, Hernán, me atrevo a decir, y por eso es importante reiterar, va a cambiar definitivamente las reglas de planificación, programación, ejecución y evaluación. Ahí ya tengo un par de comentarios por donde puede venir reclamos. A ver, el primero. Pero queda eso así. Claro, porque se vienen demandas de inconstitucionalidad. Dicen, sí. ¿Usted le encuentra argumento a eso? Bueno, quisiera antes, tenía otra idea que se me pasó de la cabeza, pero es importante. A ver, sí hay este tema, quedemos que sí hay, el dato del gobierno dice que apenas un 40% va a inversión, y eso consta en los considerandos de la ley aprobada, pero también mencionó algo, y no es menos cierto, que el Ministerio de Economía y Finanzas se demora al menos un trimestre en entregar los recursos. Claro. Y lo pongo frontalmente en la mesa de discusión. Conozco de cerca el tema y no estoy exagerando, es eso, 3 meses, 4 meses, hoy mismo creo que están 2 meses de no transferencias. Entonces, menciono esto porque también hay que decirlo, no para que no se haga, no estoy diciendo en ese sentido, sino para que se vea en su globalidad el tema que estamos tratando. Ahora, ¿qué pasa con un posible reclamo constitucional? Si la línea es porque se obliga hoy a hacer una entrega de mayor rendición de cuentas, deben presentar, me parece, trimestralmente cómo se avanza en la ejecución de esta manera, 30-70, debe presentarse a la ciudadanía a través de los medios respectivos mayor transparencia. Pero si va por ahí el reclamo, no. Yo veo el siguiente, Hernán. Mire, cuando uno es padre de familia, tiene hijos y finalmente los hijos se sujetan al recurso que tenemos los papás. ¿No es verdad? Voy a poner un ejemplo rápidamente. Pero cuando el hijo que vive en el hogar, ya es profesional o tiene un ingreso, va a decir, a ver, papá, un momento, este es mi dinero y con tu dinero no digo nada, pero con mi dinero no, tranquilo, yo sé cuáles son mis prioridades. Entonces, Hernán, ahí me parece que sí, al final del día, por el tema de lo que significa entregar recursos desde el gobierno central vía un 21% de impuestos y el 10% de renta petrolera, pues me parece que eso ya estaba establecido y esa era la lógica de lo que es autonomía, tal como lo dice la Constitución de los gobiernos locales. Pero el rato que me está diciendo no, es toda la gestión, me parece que puede ser debatido, discutido desde el punto de vista legal, si eso no implica vulnerar la autonomía de los gobiernos locales. Ahí me parece que es el punto. El resto no, porque ya he escuchado, es que cómo es posible que me digan que tengo que informar ahora 3 meses, gasto o no gasto en 30-70%. No, eso por favor, es una cuestión
transversal, es una cuestión que los gobiernos, independientemente de su nivel, están obligados. Si no están obligados por la ley, los ciudadanos reclamamos eso, que haya transparencia en lo que es la planificación y ejecución presupuestaria. Pero esto a mí sí me queda la duda, planteémoslo así, Hernán, es un punto importante, que al momento en que es toda la gestión financiera y los recursos financieros de los GAD, si eso vulnera o no, me parece que sí, en principio eso creo que va a tener que discutirse bien técnicamente con la Constitución en la mano en la Asamblea, perdón, en la Corte Constitucional, por lo que acabo de poner el ejemplo y de explicar. Ahora, el punto que usted toca también es importante. Si ya esta ley rige y tienen que invertir el 70-30, porque dice la ministra de Gobierno, la ley fue pensada en la gente y para la gente. Desde ahora, cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios. Claro, pero ¿y cuándo les van a pagar a los municipios? ¿Cuándo se van a igualar? Es la pregunta. Exacto, Hernán, es que esas son las cosas que no se discuten, ¿no? Y por eso es bueno este tipo de entrevistas, y gracias por la oportunidad de, a través de este periodismo, pues eso, alertar las cosas, poner las mesas y los puntos sobre las IES. Yo creo que hay muchas, lo decía al inicio de la entrevista, muchas falencias institucionales internas, eso es cierto. También ha habido este sobrecargo de partidas de inversión, meter personal permanente, me parece que sí ha habido. No estoy muy seguro de lo que han dicho algunos alcaldes, que por ejemplo el tema de educación se va a parar, porque yo entendería que un profesor del Colegio Benalcázar de Quito, municipal de Quito, va a poner un ejemplo, está en el lado de lo que es la nómina regular del ministerio, perdón, del municipio de Quito. No puede estar en la nómina de inversión, me parece. Entonces, el momento que eliminamos, porque esto es técnico, la partida 71, entonces me parece que en principio no debo afectar la educación municipal. Pero ¿y no será que temen que ese es el error que cometieron? ¿Por eso están tan preocupados y que no lo quieren admitir públicamente? Lamentablemente, Hernán, no tenemos el dato así específico, hay un cruce ahí, estamos algunos académicos tratando de identificar bien qué implica la eliminación del grupo 71, ¿no? Como digo, es muy técnico para explicar a la gente, es decir, es la contabilidad pública, entonces hay unas partidas, digamos, partidas de gasto, de ingresos, entonces en ese listado hay un grupo que se llama 71, se llama egresos de personal para inversión, eso se elimina, no es que ya no va a existir, sino que se le dice, a ver, tu gobierno municipal, tu gobierno provincial, mira, puedes gastar en lo que tú quieras, pero en materia de inversión, no en la partida 71, porque no te vamos a reconocer. Y además tienes que gastar todo lo que tú tengas, todo, ya no lo que yo te transfiero como gobierno, en todo lo que tú tengas, el 70%. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué hago con la 71? Por eso yo decía, si hay ahí un alicate, digamos, va a aprisionar porque no van a poder ejecutar algunas actividades de inversión que sí requieren pago de personal, pero ahí esa ha sido la discusión más técnica, ¿no? Y necesariamente digo, llevará esto a hacer recortes en empleos. Sí, señor. Por eso yo decía, y no solo hoy. Ahora, sí me preocupa por qué los asambleístas no pusieron, si esto es así, si se reconoce que hay limitaciones en lo que ha sido la canalización de recursos hacia la inversión, en la transitoria de esta ley, ¿no es cierto?, se pone que los plazos empiezan en junio de este año, Hernán. Entonces, esto me parece que es ir bien rápido, ¿no es cierto?, en donde se está planteando, estoy encontrando exactamente la información precisa, es que ese instante, ¿no es cierto?, tiene que los gobiernos ya ajustar sus cuentas. Entonces, en junio. Empieza en junio, dice que el monitoreo y que la entrega de información empezará junio de este año. Luego se llega al 65% en el 2027 y esto debe estar implementado el 70% hasta el 2028. Pero Hernán, 2028 sí. A mí me suena la vuelta de la esquina. Hay que reconocer también que hay algunos municipios que se han excedido, ¿no? Creando cargos, pagando cuotas políticas. Usted va al municipio y encuentra banderas partidistas, no encuentra un municipio ciudadano. Digamos, si tienes panas, te movilizas, te ayudan. O sea, a eso hemos llegado y hay que reconocerlo.
hay que ver cuántos funcionarios sirven en realidad a la ciudad. ¿Y cuántos servicios son realmente efectivos para los que ya tenemos, por ejemplo, digo, dichosos por eso, porque tenemos agua, luz, alcantarillado, y los que no tienen? Entonces, sí, es que ahí el tema, por ejemplo, si fuese una persona, de pronto en su audiencia está un arquitecto y dice, soy jefe de obra para un programa de inversión urgente, vamos a rehabilitar tal vía hacia la Amazonía. A mí en principio me suena bien, es un gasto de inversión, señores. Totalmente. ¿Por qué? Porque esto es un gasto no permanente, es una persona que dice, estoy 2 años y vamos a construir una nueva carretera o a cambiarla o ajustarla. Muy bien. Pero el problema ahí sí creo que ha habido, Hernán. Hay que decirlo en todas sus letras. Sí ha habido este desvío, digamos, de alguna manera. Abuso. Ese estiramiento, decir, no, pero ¿sabes qué? Aquí vamos a mantener muchos años y entonces resulta que este jefe de mantenimiento emergente ya no es, sino que está ahí largo tiempo. No nos hagamos los locos, cada director, exacto, cada jefe, subjefe, coordinador, hasta con chofer privado, por favor. O sea, y ese tipo de abusos son los que tienen que pagarlos ahora, recortarlos. Exactamente. Ahora yo sí creo, no sé si se pueda con el presidente, bueno, estoy fuera ahorita del Ecuador, pero se pueda un poquito dar un plazo mayor. Ampliar, porque no es cuestión de querer o no querer, porque ya pusimos el otro término. A ver, usted, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cuándo me va a entregar los recursos? Sí, un trimestre pasado. Ah, bueno, entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Que todo esto se descalabre? Entonces, Hernán, me parece. Y otra cosa que quería decir, y ustedes, esta emisora ha sido muy activa en entrevistar a personas, a mí me sorprende y dejo constancia de la debilidad institucional de la AME y la debilidad institucional del CONGOPE. Porque no han sido capaces de estructurar un discurso técnico. En lo político no me quiero meter. El gobierno fue estratégico en lo político, ya lo sabemos. Se tomó el AME y se tomó la... Pero Hernán, hay que añadir esto, lo que estoy diciendo. Baja capacidad técnica de todo. ¿Sí o no? Porque hubiese colocado ¿no es cierto? Un argumento técnico, señores, esto está así, esto está acá, esto pasa, cuando usted no me transfiere tengo que hacer este esfuerzo de mi parte. Claro, no. tenían para debatir. Exactamente, y lo que hemos escuchado es pronunciamientos dispersos de la señora presidenta de la AME y alguien más del CONGOPE, pero no ha habido, y sí es bueno decirle a los ciudadanos, ¿no? Porque unos pueden estar a favor y en contra, pero sí ha habido, y dejo constancia de que reclamamos esa capacidad institucional. Hoy mismo vemos la capacidad institucional del gobierno español, por ejemplo, es otro mundo, ¿no? Pero bueno, son circunstancias distintas, pero sí llama la atención. ¿Por qué no se puede estructurar una cuestión técnica, de mensaje, de retórica, por último, muy bien planteado? Señores, esto, sino pronunciamientos dispersos, que sí, que no, además me acusan de una cosa, de otra, así no funciona. Y esto es política pública que de una u otra manera se va a ejecutar, pero hay que hacerlo bien. Los objetivos que tienen que ser alcanzables a través de los mecanismos. Vemos que el país avance. Santiago, veamos si realmente lo que dice el gobierno se va a cumplir, si fue pensado en la gente y para la gente, y desde ahora cada dólar que administran las alcaldías y prefecturas se transforma en obras y servicios para mejorar la vida de los ciudadanos. Por verse, por verse. Gracias, Santiago. Gracias, Hernán, por la invitación. Buen día. Muy para gentil. todos. Santiago García, analista económico, hablándonos de las reformas al COTAD y sus implicaciones. 6:43.